Os invito a abrir vuestras Biblias en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. La predicación de esta mañana tiene como título El testimonio piadoso de un joven ministro de Cristo. El testimonio piadoso de un joven ministro de Cristo. Esto dice la palabra del Señor, Primera de Timoteo 4, versículo 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Leámoslo de nuevo. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Oremos. Señor, nuestra historia es una historia bendita, Señor, porque tú has cambiado nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo, porque tú nos has trasladado de la muerte a la vida, del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado. Bendita historia que se hace posible por la obra soberana del Padre, por la obra perfecta redentora del Hijo, y por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y Señor, a ti queremos exaltar en esta mañana, continuar exaltándote con la predicación. En este tiempo, Señor, es tu palabra que queremos escuchar. Es tu palabra que necesitamos escuchar. Es solo tu palabra la que tiene poder para transformar. Es tu palabra, la verdad, la que alumbra nuestra vida, nuestro entendimiento. Y Señor, ayúdanos, Padre, por tu Espíritu Santo, a someternos a la autoridad de tu palabra, de tu perfecta palabra, libre de todo error. Señor, tu palabra que es útil, es necesaria al completo para nuestras vidas. Señor, que nuestras mentes estén dispuestas, guiadas por tu Espíritu Santo, a poner atención y a examinar, como se ha dicho antes, poner a examen nuestras vidas para que seamos transformados a la imagen de Cristo, para que seamos columna y sostén de la verdad. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. La experiencia vital, es decir, la experiencia de la vida y cómo hemos madurado en la vida, no siempre coincide con la edad. Todos conocemos personas jóvenes que son más maduras que muchos adultos, ¿verdad? Pero también todos conocemos personas mayores que parecen como niños en su inmadurez. La tensión que surge entre las generaciones se hace evidente en muchas ocasiones. Los mayores siempre piensan que el tiempo pasado fue mejor. En cambio, los jóvenes, por su parte, desprecian la experiencia, los consejos, la enseñanza que muchos adultos y mayores están dispuestos a ofrecerles. Ellos, los jóvenes, reclaman libertad para descubrir por ellos mismos las cosas a su propia manera. Reclaman independencia y creen ser suficientes en sus propias fuerzas, y no solamente en sus propias fuerzas, sino en su propia opinión. Y la Iglesia no está al margen de este conflicto generacional. Porque no solamente es un conflicto de generaciones, sino es la manifestación del pecado en la vida de jóvenes y de mayores. Los jóvenes en la Iglesia demandan una Iglesia moderna, con formas y mensajes actuales, que no tengan condicionantes generacionales, que no vengan de tradiciones, sino buscan la novedad como un elemento que inspira, que es novedoso, y esto parece que viene del Espíritu Santo cuando es novedoso. Lo espontáneo, la libertad en las formas. En cambio, los adultos a veces no sabemos en qué aspectos ser fieles y en qué aspectos ser más tolerantes. Y si todo lo que venga de la juventud es inmaduro o en muchas ocasiones pretenden satisfacer las demandas de los jóvenes,
los adultos deseamos también satisfacer esa inmadurez. En la Escritura encontrará ejemplos de jóvenes inmaduros, de jóvenes que se llaman necios. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 10, versículo 16 dice: «Ay de ti, tierra, cuyo rey es un muchacho, y cuyos príncipes banquetean de mañana». Escucha, ay de ti, tierra, cuyo rey es un muchacho. Dios anunció al pueblo de Israel su juicio. Por la desobediencia del pueblo, por la rebeldía a la palabra de Dios, Dios le dijo que pondría gobernantes jóvenes sobre ellos. Isaías capítulo 3, versículo 1 al 5. El profeta Isaías habla de parte de Dios y trae este anuncio. Isaías capítulo 3, versículo 1. Porque aquí el Señor, Dios de los ejércitos, quitará de Jerusalén y de Judá el sustento y el apoyo, todo sustento de pan y todo sustento de agua. Quitará al poderoso y al guerrero, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán de 50 y al hombre respetable, al consejero, al diestro artífice y al hábil encantador. Todo eso, anuncia el profeta, que Dios quitará de su pueblo, de Judá y de Israel. Mira lo que dice el versículo 4 como parte del juicio. Les daré muchachos por príncipes, y niños caprichosos gobernarán sobre ellos. El pueblo será oprimido, el uno por el otro, y cada cual por su prójimo. El joven se alzará contra el anciano y el indigno contra el honorable. Si al hombre se le deja en su pecado, esto es lo que sucede con el joven, que cuando es puesto en una posición de liderazgo, pobrecito el pueblo que está bajo ese liderazgo. Y el joven se alzará contra el anciano. Hemos visto que David fue menospreciado por su edad. Si lees 1 Samuel 17:33, ves que Saúl menosprecia la edad de David y le dice: tú no puedes ir contra este filisteo, contra el gigante. Y no puedes ir porque tú eres un muchacho. Y él ha sido un guerrero desde su juventud. Y un poco más adelante, Goliat ve que David se acerca a él para enfrentarse, y en 1 Samuel 17:42, el filisteo vio a David y lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. ¿Qué significa esto? Significa que es cierto, la Biblia nos dice que los jóvenes, bajo la influencia de su pecado por naturaleza, son caprichosos, son necios, pero además los adultos menosprecian a los jóvenes y lo tienen en poco. Los hijos de Elí eran jóvenes que pecaban. Roboam pidió consejo a los jóvenes y rechazó el consejo de los ancianos, y eso trajo sufrimiento a Israel, según 1 de Reyes, capítulo 12. Pero vemos en la Escritura que también hay ejemplos de buenos jóvenes, jóvenes piadosos. Por ejemplo, Josué envió a 2 jóvenes espías a Jericó antes de que Dios derrumbara esas murallas. Y el propio Josué fue un joven que Dios utilizó para realizar la obra que tenía encomendada. El joven Josué estuvo bajo el liderazgo de Moisés durante muchos años hasta que llegó el momento de ser el líder del pueblo de Israel. ¿Recuerda otro joven? Samuel. ¿Cómo Samuel desde su niñez Dios obró en su corazón para que fuera un joven que pudiera escuchar la palabra de Dios y no dejar caer ninguna de las palabras de Dios al suelo, sino ser fiel a Dios, a su palabra? Y fue tan fiel que trajo el mensaje a Elí de que Dios juzgaría a su casa. Hay muchos ejemplos
Por ejemplo, segundo de Crónicas, capítulo 34, puedes ver cómo Josías empezó a buscar a Dios, el rey de Judá buscó a Dios en su juventud. Desde su juventud, Josías comenzó a buscar a Dios y comenzó a restaurar, a reformar a Judá y a Jerusalén, quitando los ídolos y destruyendo los lugares altos. Timoteo se enfrentaba a esta situación. Él es un ministro de Cristo. Enfrenta un ministerio pastoral. Lo que en muchas ocasiones sucedía allí también sucede hoy. Timoteo estaba siendo menospreciado por algunas personas por su juventud, es decir, por su falta de experiencia en la vida cotidiana para liderar y cuidar a la iglesia de Dios. Y muchos lo menospreciaban por esta razón. En ocasiones la autoridad espiritual se confunde con la experiencia en la vida. Escucha esto. En ocasiones la autoridad espiritual se confunde con la experiencia que da la vida. La experiencia que el hombre cree que tiene y tiene la autoridad por los años que ha vivido. Pero la autoridad espiritual no necesariamente viene por la experiencia de la propia vida. Recuerda que en el versículo 10 de 1 de Timoteo 4, recuerda que el domingo pasado estuvimos viendo ese versículo 10, Pablo recuerda a Timoteo que los ministros de Cristo deben trabajar en el cuidado pastoral de una manera ardua, sacrificada, versículo 10, porque por esto trabajamos. Y recuerda que esa es una palabra, trabajar hasta quedar fatigado. Y continúa diciendo, y nos esforzamos. Y la mejor manera de traducir eso no es nos esforzamos, sino que trabajamos siendo injuriados, siendo vituperados, siendo atacados. A continuación, Pablo, en el versículo 12, comienza una serie de mandatos a Timoteo de su vida práctica. Cómo debe ejercitarse en la piedad. Y comienza con un punto como el que ha terminado en el versículo 10. Una manera en la que Timoteo está siendo ultrajado, está siendo injuriado. Algunos creyentes que se resistían a aceptar la autoridad de Timoteo para corregir e incluso disciplinar a personas mayores que eran en la iglesia, atacaban a Timoteo diciendo, pero ¿tú quién eres si eres un muchacho? ¿Tú quién eres para disciplinarme o ejercer autoridad a mí que soy mayor que tú? Timoteo está teniendo que corregir a ancianos en la iglesia de Éfeso. Cuando digo ancianos me refiero a los dos sentidos que esta palabra tiene. A ancianos de edad y ancianos de liderazgo, de posición en la iglesia. Aquellos que estaban liderando a la iglesia, pero que no deberían hacerlo porque no cumplían los requisitos que vemos en el capítulo 3. Así que, ¿qué recibe Timoteo en este caso? Ataque, confrontación. Y por eso Pablo le dice, por eso trabajamos siendo vituperados. ¿Por qué seguimos trabajando? Porque hemos puesto nuestra esperanza ¿en quién? En Dios, el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen, de los creyentes. Es cierto, y debemos recordar, que hay una transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay una transición entre el pacto de Moisés y el nuevo pacto. Los ancianos en Israel eran considerados los líderes del pueblo. Si tú lees el Antiguo Testamento, verás que cuando se convoca al pueblo para una decisión concreta, ¿a quién se llama? Se llama a los ancianos de las familias de cada tribu. Es decir, las personas mayores de edad. En algún sentido para imaginarnos como los indios hacían con sus ancianos, los más viejos de la tribu. Esto es lo que se estaba haciendo en el Antiguo Testamento. Y se llamaba a honrar las canas. ¿Recuerdas esto? Proverbios capítulo 16.
Versículo 31 dice, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Es decir, Dios está diciendo que aquellos que han tenido la experiencia en su vida deben de ser honrados en el pueblo, en la familia. Proverbios 20, 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos, ¿qué es? Sus canas. Sus canas. En un sentido, a veces se relaciona las canas con el sufrimiento, ¿no? O con la experiencia. Levítico capítulo 19, versículo 32. La ley del Señor decía así, delante de las canas te levantarás. Una señal de honra. Y continúa diciendo, honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Dice, yo Jehová lo digo. Así que en el Antiguo Testamento Dios está mandando al pueblo a que honre a aquellos que tienen la experiencia. ¿Por qué? Porque Dios mandó a esos mayores a que conocieran la palabra de Dios y la enseñaran a los jóvenes. No por su experiencia, no por su habilidad de aprender de las experiencias de la vida, sino porque Dios mandó a los mayores a enseñar la palabra de Dios a los jóvenes. Como siempre sucede, estos mandatos los hombres los convertimos en una oportunidad de pecar. Así es. Suele suceder. Y lo que debe ser honrado ahora forma parte de un elemento de orgullo, de soberbia y por tanto de pecado. ¿Por qué digo esto? Bueno, Mateo capítulo 15, versículo 2, Jesús y sus discípulos fueron acusados de quebrantar la tradición ¿de quién? La tradición de los ancianos. Así que ya los ancianos no eran honrados porque hablaban la palabra de Dios y porque recordaban a los jóvenes cómo Dios había obrado librándolos de Egipto y de los milagros que Dios había hecho, sino que ahora los ancianos habían tomado esa posición para poner normas y tradiciones de hombres. Así que los ancianos tomaron esa posición para el pecado. Jesús enseñó a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, Mateo 16, 21. Y dice así, para padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿A qué ancianos se refiere? Precisamente a estos herederos de ancianos de Israel, liderazgo del pueblo que juzgaban en las puertas de la ciudad los casos que sucedían. Pero Jesús dice que esa posición de liderazgo los ancianos lo habían tomado para ir en contra del Mesías. El Mesías sufriría a manos de los ancianos. Así que los ancianos perdieron su papel conforme a la voluntad de Dios. La predicación del Evangelio de Pedro en Hechos 4, versículo 8, fue dirigida en primer lugar a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. Y Pedro confronta a los ancianos haciéndolos responsables de haber matado al Hijo de Dios. Pero de pronto encontramos en Hechos 14, acompáñame un momento ahí en Hechos 14, en el versículo 23, la palabra anciano se usa por primera vez para referirse al liderazgo espiritual de la iglesia. Así que aquí vemos una transición, más bien una continuidad, pero restaurando el liderazgo que los ancianos de Israel habían perdido y Dios establece de nuevo en su iglesia. Hechos capítulo 14, versículo 19 dice así: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. No estaba muerto, pensaban que estaba muerto. Versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Así que ahí no hubo una resurrección de Pablo, como algunos enseñan. Pablo estaba vivo, pero se rodearon los discípulos y Pablo se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe.
Versículo 21, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Esa palabra anciano es la misma palabra que se está usando para el liderazgo de las familias de Israel, pero que habían sido desechados. Pero esa misma palabra ahora se utiliza para el liderazgo en la iglesia. Así que ahora el anciano no necesariamente es la persona mayor de edad. El anciano es el líder puesto por Dios con una madurez espiritual y no necesariamente una madurez de experiencia en la vida. Esta transición en el liderazgo establecido por Cristo en la iglesia significó esto, que los ancianos, obispos y pastores, es decir, tres palabras diferentes para una misma persona, una misma función de liderazgo en la iglesia, tuvieron que enfrentar la oposición de aquellos que en realidad querían judaizar la iglesia. Es decir, tradicionalmente los ancianos en Jerusalén eran los mayores de edad. Pero ahora Dios establece que los ancianos, el liderazgo en la iglesia, no necesariamente son los más jóvenes. Pero hay judaizantes en la iglesia, personas que querían que la iglesia volviera al pacto antiguo. Así que ellos querían establecer de nuevo que los ancianos, el liderazgo espiritual en la iglesia, debían ser los más mayores de edad. Pero recuerda que Cristo estableció un principio diferente. No la arrogancia y la soberbia de aquellos que se habían exaltado a sí mismos por su edad, por sus canas, sino que Cristo dijo, Mateo 20, 26, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será que vuestro servidor. El que quiera ser el mayor, que se haga el más pequeño. Este pasaje que encontramos entonces en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12, que dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Este pasaje nos enseña dos verdades fundamentales que necesitamos para dar un testimonio piadoso y para que todos los creyentes sepan cómo deben actuar delante del liderazgo que Dios ha puesto. Enseña dos principios fundamentales que quiero poner delante de vosotros. Recuerda que el testimonio piadoso de la iglesia como columna y sostén de la verdad comienza por el liderazgo. ¿Recuerdas esto? Yo por lo menos lo recuerdo. Comienza por el liderazgo. Si quieres ser como Cristo y que la iglesia sea como Cristo, los ancianos, los obispos, los pastores deben ser los primeros en ejercitarse a sí mismos para la piedad. Y aquí hay dos principios básicos que son verdades fundamentales que podemos observar. En primer lugar, el mandato negativo sobre la juventud de un ministro de Cristo. El mandato negativo sobre la juventud de un ministro de Cristo. En este mismo versículo encontramos otro mandato, el mandato afirmativo sobre la juventud de un ministro de Cristo. ¿Vale? Es sencillo, lo ves ahí. Versículo 12. Un mandato negativo sobre la juventud de un ministro de Cristo y un mandato positivo que debemos conocer sobre la juventud de un ministro de Cristo. Así que empecemos por el primer mandato, el mandato negativo sobre la juventud. Versículo 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Ahí lo tenemos, ¿verdad? No permitas. A primera vista, este mandato es negativo. Y sería que un ministro joven no puede permitir que nadie lo menosprecie por su juventud o que nadie menosprecie su condición de ser joven.
Pero observemos un poco más a fondo este mandato negativo. En primer lugar, el mandato es negativo por esa doble negación. Versículo 12. No y nadie. ¿Lo ves ahí en tu Biblia? No y nadie. Y aunque hay ahí dos negaciones, en el original hay una sola palabra negativa, que puede ser traducida como no y puede ser traducida como nadie. Ahora, Pablo está enfatizando aquí a Timoteo que es un no rotundo, que nadie. Por ejemplo, Pablo lo hace aquí también en el capítulo 5, versículo 14, y le dice a Timoteo que las jóvenes, que las viudas jóvenes se casen para no dar al adversario ocasión de reproche. Es la misma palabra, para no dar al adversario ocasión de reproche. O podríamos decir que ninguna dé ocasión al adversario de reproche. O en el capítulo 5, versículo 21, observa que se vuelve a decir, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Que no se haga nada con espíritu de parcialidad. O versículo 22, no imponga las manos con ligereza. Estas son negaciones claras y rotundas. No hay una posibilidad de escaparse de esta negación. Y Pablo lo hace de nuevo con Tito. Y sabéis que tenemos que a veces andar entre Timoteo y Tito porque son cartas paralelas. Son cartas que tienen sentido. Y en Tito capítulo 2, versículo 15, Pablo le vuelve a decir a Tito, que probablemente tuviera la misma edad que Timoteo aproximadamente, le vuelve a decir que nadie te menosprecie. Tito capítulo 2, versículo 15, ¿lo ves? El adversario no tenga nada malo que decir de nosotros. Capítulo 2, versículo 8 dice ahí, y Pablo se incluye ahí, que el adversario no tenga nada malo que decir de nosotros. O en el capítulo 3 de Tito, versículo 2, que los creyentes no injurien a nadie. Es decir, no anden en contienda. Así que tenemos un no rotundo, un no negociable. Volvamos de nuevo, capítulo 4, versículo 12. El contexto tiene que ver con el trabajo piadoso que hemos visto que a partir del versículo 6 el buen ministro de Cristo debe realizar. Señalar y enseñar toda la palabra de Dios, rechazar las fábulas profanas y disciplinarse a sí mismo. Trabajar mientras está siendo injuriado. Este es el contexto. Y posiblemente, como hemos dicho antes, Timoteo esté siendo atacado por parte de los adversarios, de los opositores, siendo menospreciado por su juventud. Porque ellos decían, tú estás demostrando inmadurez, tú eres un rebelde, tú eres un joven que estás en contra de las canas. Probablemente ellos traerían a la memoria a Isaías, diciendo, mira, esto es el juicio de Dios, que tengamos líderes jóvenes como tú. Pero, por supuesto, no debemos olvidar que una característica de la juventud, controlado por su pecado, es la arrogancia y la rebeldía. Es así. Cuando éramos jóvenes éramos arrogantes. Somos arrogantes a día de hoy, pero cuando éramos jóvenes éramos profesionales de la arrogancia. No teníamos límite en nuestra soberbia. Un joven necesita aprender humildad y necesita la palabra de Dios, el testimonio de creyentes maduros y piadosos. Y solo por medio del Evangelio un joven puede cambiar. Solo por medio del Evangelio un joven puede cambiar y pasar de ser temido como joven a ser alguien que teme a Dios. Un joven puede tomar este versículo también para aferrarse a su rebeldía, a su orgullo y necedad, y decirle a sus padres y decirle a los varones de la iglesia o a los mayores, oye, ¿no recuerda lo que Pablo le dice a Timoteo? Que nadie te pueda menospreciar por tu juventud. Y un joven, en su negligencia y rebeldía, puede tomar este versículo para justificar su necedad. Un joven puede ser un ejemplo a seguir, pero un joven puede ser también
un ejemplo a evitar. Y aquí estaba siendo atacado Timoteo como un joven a evitar. Un joven que no debe ejercer la autoridad y el liderazgo en la iglesia. En segundo lugar, observa la negación que es seguida en el original no por el verbo principal, sino por aquello donde recae la acción. Mira versículo 12. Nadie tu juventud menosprecie. Eso es lo que dice el original. Nadie tu juventud menosprecie. La juventud es lo que está puesto ahí como un foco. Yo creo, pero es una opinión personal, que claro que Pablo escribe esta carta a Timoteo en respuesta a una previa de Timoteo. Y Timoteo podía aquí haber dicho a Pablo, Pablo, es que esto es lo que están diciendo de mí, yo soy joven, yo todavía no puedo liderar a la iglesia. Y yo creo que es verdad, Pablo. Timoteo necesita reafirmar la verdad espiritual de cómo debe ser la juventud, no bajo la influencia del pecado, sino bajo la influencia del Evangelio en una vida piadosa. Esta palabra juventud aparece 4 veces en el Nuevo Testamento y siempre es contrastado con alguien de una edad superior. Aparece 2 veces en Mateo y en Lucas, cuando el testimonio de un joven rico que se acerca a Jesús le dice, bueno, Señor, yo he cumplido todo. Desde mi juventud he cumplido toda la ley. ¿Qué se muestra en este joven con esta afirmación? Seguridad en sí mismo. Seguridad en sus obras, ¿verdad? Pero Jesús le dice, solo te falta una cosa, y esto no significa que para la salvación uno tenga que hacer algo, sino lo que le está es confrontando con su autojusticia, y Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven, ¿qué hizo? Se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque era muy rico. Así que no le siguió. Y en ocasiones los jóvenes siguen este mismo ejemplo, confiado en su autojusticia. Yo puedo, yo controlo, déjame que yo haga lo que quiera. Y las aspiraciones materiales que tienen, acumular dinero, acumular influencia, se usan como excusas para el pecado en los jóvenes. En Hechos 26, capítulo 4, es el otro pasaje donde aparece esta juventud. Y Pablo hace referencia a su juventud para mostrar el testimonio a los judíos que le confrontaban delante de Agripa. Y Pablo dice en Hechos 26, 4, todos los judíos conocen la manera de vivir de Pablo desde mi juventud. Desde su juventud Pablo se caracterizó porque fue un hombre celoso de la tradición judía. Así que era un joven fariseo, orgulloso, un buen ejemplo de un joven bajo el pecado. Por último, la última referencia que tenemos de la juventud está en 2 de Timoteo 2, versículo 22, y esto es clave para entender qué uso tenía esa palabra juventud cuando Timoteo estaba siendo acusado. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Las 4 veces que aparece esta palabra joven o juventud, nada más que tiene indicaciones negativas. 2 de Timoteo 2, 22, Timoteo no debe olvidarse que en la juventud hay pasiones, tendencias pecaminosas que buscan satisfacer el pecado. Y Pablo le dice, huye ¿de qué? De las pasiones juveniles. Así que en la juventud hay ciertas pasiones que caracterizan esa edad. Pasiones juveniles, aspiraciones de ser como Cristiano Ronaldo o como otro ídolo. Aspiraciones para alcanzar una riqueza. Deseos sexuales, deseos de todo tipo son las tendencias, las pasiones que Timoteo debe huir de ellas.
Así que, ¿de qué está siendo acusado Timoteo? Capítulo 4, versículo 12. Nadie tu juventud menosprecie. Hay razones para que un joven sea menospreciado, pero Pablo le dice, nadie tu juventud menosprecie. ¿En qué consiste el mandato negativo? ¿En qué consiste el mandato negativo? Versículo 12. Observa de nuevo tu Biblia. 1 Timoteo 4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. ¿Cuántos verbos hay ahí? Hay dos verbos. No permitas es un verbo. El segundo verbo, menosprecie, un acto de menosprecio. Ahora, el verbo principal y el único verbo en el original es menosprecie. Y toma atención de esto, porque es muy importante. La Reina Valera traduce fielmente este pasaje y la Biblia de las Américas hay que hacerle esta corrección. La traducción adecuada es nadie tenga en poco tu juventud. Nadie menosprecie tu juventud, porque el verbo no permitas no está en el original. No está en el original. Así que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y nos dice a los líderes a pesar de nuestra juventud, a los pastores a pesar de nuestra juventud y le dice a la iglesia, es que la juventud no debe ser menospreciada, considerada en poco, tener en poco. Esto es lo que Jesús enseñó en Mateo 6:24. ¿Qué significa menospreciar? Es aborrecer. Por ejemplo, Jesús enseñó que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a la riqueza, porque amarás a uno o despreciarás al otro. Así que menospreciar es odiar. Así que nadie debe odiar la juventud de aquel que Dios ha llamado para liderar a su iglesia, para cuidar de su iglesia y pastorearla. El desprecio, el menosprecio, fue lo que Cristo sufrió en la cruz. Aquel que estaba en la cruz merecía ser exaltado, pero fue humillado, fue escupido, fue injuriado, fue rechazado, odiado por aquellos que le clavaron. Esta es la misma palabra que Pablo le dice a Timoteo, que a veces por la juventud recibirá el trato de la congregación. Y claro, aquí hay dos sujetos, el que recibe el menosprecio y el que actúa menospreciando. Y el que actúa menospreciando es aquel que está en la congregación, escuchando la palabra de Dios, siendo confrontado, pero se resiste. Y entonces ataca al liderazgo utilizando cualquier elemento. Y en este caso el elemento de faltarle el respeto a aquel que es joven. La juventud de Timoteo podría ser usada por estos adversarios que injuriaban a Timoteo. Por ejemplo, estos adversarios podían ser aquellos que Timoteo les prohíbe que sigan enseñando. Oye, tú hasta el momento has estado enseñando aquí, ahora no puedes enseñar. No puedes enseñar porque estás enseñando una fábula extraña, una doctrina extraña. Aquellos que enseñaban podían decirle, ¿y tú quién eres? Tú eres más joven que yo. Yo tengo canas. O podría ser por parte de aquellos que participaban en el culto, levantando manos y orando al Señor, pero manos ensuciadas. Porque tienen conflictos con hermanos, tienen conflictos en su casa, tienen conflictos en su propia vida. Y tienen una cara en la iglesia y tienen una cara distinta en sus vidas privadas. ¿Y qué dice Pablo a Timoteo? Le tienes que decir a esos hombres que no oren con esas manos, sino que santifiquen sus manos y oren de una manera santa. O puede ser injuriado por aquellas mujeres mayores que se adornaban el cabello, se maqueaban enteras, ponían énfasis en su belleza externa. Y Pablo le dice, dile a esas mujeres que pongan el énfasis en la piedad, en el corazón. Timoteo va y corrige a estas mujeres, ¿y qué sucede? Estas mujeres le dicen, chaval, chiquillo, ¿tú quién eres para decirme cómo debo venir?
vestida a la iglesia, a la congregación. Muchas personas pueden ser los que están injuriando a Timoteo. Y muchos de nosotros podemos vernos tentados a hacer esto mismo. No menosprecies el testimonio piadoso que Dios está obrando en un creyente, aunque sea más joven que tú. Lo vuelvo a repetir, no menosprecies el testimonio piadoso, que es Dios quien está obrando en un creyente, aunque sea más joven que tú. Y no lo hagas por evitar confrontar el pecado de tu vida. Arrepiéntete. Reconoce que solo Dios puede cambiar a un joven y también debe cambiarte a ti como hijo de Dios. La pregunta que surge ahora ante esta negativa que Pablo le dice a Timoteo, y esa palabra menosprecie, nadie menosprecie, es un mandato, es un imperativo, que nadie te menosprecie. La pregunta es, ¿cómo debe responder Timoteo cuando alguien le menosprecia? La respuesta, si te quedas con el versículo literal, observa, versículo 12, sería, bueno, no debe permitirlo, ¿no? ¿Cómo debemos responder? Debe responder el liderazgo cuando alguien te menosprecia por tu juventud. Y la respuesta de una persona a la luz de la palabra sería, no debo permitir eso. Pero recuerda que en el original no permita, eso no está ahí. No permita, no está en el original. Y la indicación de Pablo, y es la razón por la que hay que observar esta traducción, está en el imperativo de menospreciar. ¿Cómo debo responder entonces? Observa esta. Esta es la razón, esta es la respuesta. El ministro de Cristo, que es joven, no debe dar razones a nadie para que su juventud sea menospreciada. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo no es que debe evitar que le menosprecien, sino que debe evitar él mismo dar razones a los demás para que sea menospreciado por su inmadurez, por su juventud. No le dé razones para que te calumnien por esta forma. Observa lo que dice Tito, capítulo 2, versículos 6 y 8. Asimismo, exhorto a los jóvenes, y esto es jóvenes en edad, a que sean prudentes, algo que un joven no puede ser si no es por la obra del Espíritu Santo. Versículo 7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Ve el paralelo aquí? Que Pablo le dice a Timoteo y ahora se lo dice a Tito. Muéstrate como ejemplo a los jóvenes en buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Versículo 8, con palabras sanas y irreprochables. Y observa, dice, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Entonces, ¿cuál es el mandato negativo y cómo debo responder a cuando un liderazgo está siendo acusado por su juventud? No es que tenga que callarle la boca a los que lo menosprecian. No es que no les pueda permitir que digan eso, sino que el liderazgo no puede dar razones. No puede darles motivos para que lo hagan siendo verdaderos. Debemos cuidarnos de no poner el énfasis en lo que no tiene el énfasis. Y Pablo no le está diciendo aquí que impidamos que seamos menospreciados, sino el énfasis es no des razones a nadie para que te menosprecie por tu inmadurez. No sé si me estoy explicando. Pablo le está enfatizando a Timoteo que la responsabilidad de que él pueda ser menospreciado va a ser vista con lupa si tú, Timoteo, le das razones a ellos para que te calumnien. El hecho de ser joven no te libra de tu responsabilidad a la hora de mostrar tu inmadurez. La mejor respuesta al menosprecio es un testimonio piadoso. La mejor respuesta al menosprecio es un testimonio piadoso. Cuando seas acusado de tu inmadurez por tu juventud, examina tu vida.
No vayas directamente a esto y digas, no tienes derecho a acusarme o a menospreciarme por mi juventud. Lo primero que debes hacer, ¿estoy dando razones y tengo razones de inmadurez? ¿Estoy actuando y tengo elementos en mi vida que muestran que no he crecido en piedad en algún área de mi vida? De nuevo, el énfasis aquí es el autoexamen de Timoteo. No perdamos de vista esto. Disciplínate para la piedad y lo primero es no le des razones a nadie para que te menosprecie por tu juventud. Versículo 12. Tenemos aquí la segunda verdad que encontramos y es el mandato afirmativo sobre la juventud de un ministro de Cristo. El mandato afirmativo es este. Antes, y esta es una conjunción que establece un contraste, no des razones para que te injurien. Antes, lo contrario que sería, dar razones para que la injuria, sea mentira. No des razones para que la crítica sobre ti sea verdadera, sino antes bien sé un ejemplo de piedad. Antes bien sé un ejemplo de piedad. Sé un ejemplo, esa palabra ejemplo, en su raíz significa un golpe, algo grabado por la causa de un golpe. Puede ser una marca, una cicatriz, una imagen, un patrón, un modelo. Y hay muchos pasajes que enseñan esto, pero en definitiva esta palabra sé ejemplo no pone énfasis en el mérito de Timoteo, sino en la marca del Espíritu Santo. En la marca del Espíritu Santo. Pablo está diciendo, muéstrate a los creyentes como un ejemplo de la obra del Espíritu Santo en tu vida. No hay mérito en Tito, no hay mérito en Timoteo, en Tito, en Pablo, en nadie, pero ellos son ejemplos para nosotros porque el único piadoso es Cristo nuestro Señor. Su piedad es grandiosa, no puede ser comparada con ninguna. Nadie merece ser imitado nada más que Cristo. Y aquellos elementos que se ven en tu vida, que es la marca que se muestra Cristo en ti. Así que Pablo le está diciendo, sé un testimonio de Cristo en tu vida, a pesar de tu juventud. Y hermano, esto habla de la eficacia de la obra de Dios, la eficacia de la santificación, la eficacia del Evangelio. ¿Cómo puede el joven guardar limpio su camino? La respuesta, ¿cuál sería? De ninguna manera. De ninguna manera. El joven no puede guardarse puro y guardar puro su camino. Solamente una. Salmo 119, versículo 9. Guardando tu palabra. Guardando tu palabra. Ni los jóvenes ni los adultos estamos en una situación de no retorno. Yo ya no puedo cambiar. Y en ocasiones yo he escuchado, y tú habrás escuchado, y alguna vez nosotros habremos dicho, y los adultos han dicho, ya no hay quien me cambie. Es que esto yo ya estoy torcido, ya no hay nadie que me cambie. Genio y figura hasta la sepultura. No hay quien me cambie. Y muchos jóvenes, se les ve a los jóvenes y dice, no tiene arreglo, no hay quien pueda con él. Son caballos desfocados, dejemos que la vida les enseñe. No es verdad. El Evangelio es lo único que puede cambiar tu vida. Aunque seas mayor de edad, aunque tu vida haya sido lo que haya sido, solo Dios por el Evangelio puede hacer nuevo lo viejo. Pero los jóvenes también. Los jóvenes no están en un proceso de, bueno, ya veremos. Hay cosas en nuestra vida y la vida espiritual que tienen que ver cuando yo sea adulto. No es verdad. Tu juventud puede estar marcada por el Evangelio.
Y los padres somos llamados a marcar a nuestros hijos con el Evangelio. No somos llamados al resultado, somos llamados a la labor. El Señor es el que obra por su soberana voluntad salvando a quien quiere. Y estoy hablando en un contexto de padre e hijos. Pero los padres somos llamados a exponer a nuestros hijos al Evangelio, a impedirles y entorpecer su pecado, a disciplinarlos, a marcarles con el Evangelio. No solamente hablado, sino con una vida de testimonio. Y algunas veces algún padre que es confrontado con su hijo y que está corrigiendo a su hijo y su hijo le dice, papá, ¿y tú qué? ¿Cuántas veces un padre, una madre o un adulto dice, yo ya soy muy viejo, niño? No, ya sea joven o mayor, solo por medio del Evangelio tu vida puede cambiar. Y esto está aquí. Ellos pensaban, estos que acusaban a Timoteo, que solo la vida puede cambiar por medio de una religión externa. Y Dios está demostrando por medio de Timoteo y por los jóvenes que Dios obra en ellos para que sean testimonio a la iglesia de que aún un joven puede guardar puro su camino. ¿Y a quién debe dar ejemplo? A los creyentes. Versículo 12. Antes, sé ejemplo a los creyentes o de los creyentes. O más bien en el original una palabra que es un adjetivo. Aquellos que se caracterizan por creer. Mira, yo no puedo ser ejemplo a los que no creen. Es un ejemplo, es un buen ejemplo a los que creen, los que están dispuestos a creer. La palabra aquí utilizada son los confiables, la fidelidad. Si tú eres creyente, debes poner atención en la vida de tus hermanos para ver cómo Dios está obrando e imitar. Imitar su fe. ¿Qué debe mostrar de testimonio? 5 áreas fundamentales, y lo vamos a ver rápidamente. 5 áreas fundamentales que deben ser de testimonio para un ministro de Cristo a pesar de su juventud, aunque sea joven. Y que todo creyente, aunque sea joven y adulto, debemos ver e imitar y debemos ser de testimonio. En primer lugar, sé ejemplo o muéstrate como un ejemplo, una marca en palabra. Ejemplo en palabra. ¿Qué significa en palabra? No significa en lo que conoce de la palabra de Dios, significa en lo que dice, en lo que sale de tu boca, en el mensaje que comunicas. Ya que sabes que de la abundancia del corazón, ¿por dónde sale? Por la boca. Así que muéstrate como ejemplo de aquello que hablas con tu boca. Como Santiago en el capítulo 3 dice, la lengua es uno de los órganos más pequeños, pero tiene un gran poder. Y no se puede controlar a no ser que sea por el Espíritu de Dios. Jesús le dijo a estos hipócritas, Mateo 12:34, camada de víboras. Jesús se las traía a veces, ¿verdad? Hablaba duro, ¿no? Con aquellos que deberían ya por su conocimiento vivir de una manera concreta y no lo hacían. Y Jesús le dice, camada de víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Pretendéis dar la apariencia por medio de hablar cosas buenas siendo malos. Así que esto significa que uno puede ser capaz de engañar con su boca teniendo un corazón malo. Teniendo un corazón malo. Entonces, ¿cómo podemos ser de ejemplo en nuestra conversación, en nuestra lengua? Colosenses 4, versículo 6. Que vuestra conversación siempre sea con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Esto es dominio propio en lo que hablas. Dominio propio en lo que dices. A un joven se le caracteriza porque dice lo que le pasa por la cabeza. Le falta el dominio propio. Y Timoteo debe ser un testimonio de que todo lo que salga por su boca, como dice Efesios 4:29, no sea palabra mala, sino lo que sea buena para la edificación. Ahora hemos dicho que un fariseo
puede aparentar ser bueno por una buena boca, ¿no? Y nosotros podemos aparentar ser buenos por una buena boca. Segundo, de lo que debe ser ejemplo en su conducta. Si tú has podido engañar por lo que dices, puede ser que por lo que haces se te pille. Puede ser que por lo que haces se te pille. Y a Timoteo no debía dar motivos a nadie para que sea menospreciado por su juventud, sino que él debe mostrar en su conducta un ejemplo para todos los creyentes. La conducta ejemplar es visible, es evidente, puede ser visto de manera evidente, no solo en un gesto concreto. Esta conducta no se refiere a cómo te comportas aquí o cómo tienes un gesto concreto. No, es tu vida, tu patrón de vida, las prioridades, los principios que están en tu vida, el orden en tu vida. Lo que Dios enfatiza, tú diriges tu vida hacia ello. Lo que Dios te dice que debes huir y evitar, tú estás ocupado en evitarlo en tu vida. La conducta no solo se refiere a las obras, sino a la actitud que tienes a la hora de vivir. ¿Qué actitud debe tener un creyente? Dependencia del Señor. Si el Señor quiere, haremos esto o lo otro. Una conducta de temor de Dios, dependencia de su palabra. Una conducta irreprochable, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Un ministro de Cristo puede ser joven mientras su vida sea un ejemplo piadoso de conducta sana, de buena conducta como imitación de Cristo, irreprochable en mansedumbre, en sabiduría. En tercer lugar, debe ser un ejemplo en amor. ¿Por qué en amor? 1 Corintios 13 lo dice claro. Porque ya sea que tú tengas capacidad para hablar como hablen los ángeles, de una manera exagerada, o ya tengas capacidad de hacer obras de altruistas, si tú no tienes amor, ¿de qué te vale? De nada. Así que después de la lengua y después de la conducta viene la base de todo, el origen de todo, el amor. El amor será el sello inconfundible de tu vida. El amor debe ser el sello inconfundible de tu vida. Un amor sin hipocresía. Romanos 12, 9. Un amor que aborrece lo malo, que se aplica a lo bueno. Un amor a Dios, un amor a Cristo, un amor a su palabra y por tanto un amor al prójimo. Un amor sacrificado. Un amor que no demanda para sí mismo. Un amor que no puede ser fingido, ejemplar. El amor supremo de Cristo en tu vida. Que se entregó a sí mismo, que se humilló y que buscó satisfacer nuestras necesidades. Cristo se hizo lo que tú y yo necesitábamos que se hiciera. Esa fue la expresión de amor. Él se hizo no a lo que a Él le convenía, sino a lo que tú y yo necesitábamos. Esa fue una expresión de amor. Se hizo hombre. Y en esta condición, Él fue a la cruz y cargó sobre Él toda la culpa y el juicio de nuestro pecado. Eso es lo que necesitamos. ¿Cómo puedo amar? Busca cómo satisfacer la necesidad de tu hermano, aunque eso signifique sufrimiento para ti o humillación. Ama a tu hermano sacrificadamente, ama a tu esposa sacrificadamente, a tu familia, a tus hijos, a tu prójimo. Ten una disposición de sacrificio. En cuarto lugar, sé un ejemplo de fe. Y en esto está hablando un ejemplo de confianza, de fe, de estar confiado en toda la palabra de Dios. Jóvenes que no se caracterizan por confiar en su fuerza, jóvenes que se caracterizan en confiar en la palabra de Dios, que escuchan la palabra de Dios y examinan sus vidas y consideran su fuerza como basura, como inapropiada, inadecuada, insuficientes, que se humillan ante la gloria de Cristo y las riquezas espirituales que en Cristo tenemos. En quinto lugar, sé un ejemplo de pureza.
pureza de corazón, luchas espirituales que están en tu corazón, debes enfrentarlas. En la juventud hay muchas tentaciones, como hemos dicho, y Pablo le dice a Timoteo que debe huir de ellas. No debe resistirlas, ¿sabes qué? No debe resistirlas, debe huir de ellas. Si tú eres joven y si tú quieres dar un testimonio de la obra de Dios en tu vida, huye de esas pasiones. Y si tú eres adulto y quieres ser de un buen ejemplo para los jóvenes, huye de esas pasiones juveniles que también están cuando somos adultos. Son propias de la juventud, pero cuando eres adulto todavía están. Antes de terminar, hagamos una palabra de aplicación. Si eres padre, reconoce que el Evangelio es lo que tus hijos necesitan. Enseñado y ejemplificado en tu propia vida. No se te llama al resultado, se te llama a la obediencia, a exponer a tus hijos a la verdad. No hay nada más preciado que tú le puedas dejar a tus hijos. Ni coche, ni casa, ni dinero. Que tus hijos escuchen la palabra de Dios y que vean el testimonio de una fe no fingida en tu propia vida. Y después el Señor obrará conforme a su voluntad. Por eso trabajamos poniendo nuestra esperanza ¿en quién? ¿En nuestra habilidad para educar a nuestros hijos? ¿En su habilidad para ser humildes por ellos mismos? No, en Dios que tiene el poder para transformar las vidas por su palabra. Salmo 127 dice que nuestros hijos son como olivos alrededor de la mesa. Pero esto es para el hombre que teme al Señor. El hombre que teme al Señor expondrá su familia a la palabra del Señor. Y no excluirá a los niños. A los niños los expondrá desde pequeños a la palabra de Dios. Una palabra de aplicación para los jóvenes. No desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida. La juventud es algo preciado que Dios te regala y no es una excusa para tu pecado, sino es una oportunidad para rendirte delante de aquel que es el Señor de los ejércitos. Reconoce tu propia responsabilidad. Eres joven, pero no eres irresponsable de tu pecado. Dios traerá cuenta de todo lo que has hecho. Aun cuando eres joven, eres responsable de tu pecado y eres llamado al arrepentimiento. La juventud no te incapacita para creer. No eres incapaz de creer. El pecado te incapacita para creer, pero no la juventud. Si eres joven, arrepiéntete de tu pecado y cree en Cristo como Señor y Salvador y guarda su palabra para mantener puro tu camino. Una palabra a la congregación, hermano. No menospreciemos la juventud. Si somos ancianos, mayores, no nos creamos ya suficientemente sabios como para menospreciar el testimonio piadoso aún de un joven. No caigamos en el pecado de la arrogancia, la soberbia, que está presente también cuando somos adultos. A pesar de tu edad, de tu experiencia, no evite aquello que debes aprender aunque venga de un joven. Y a los pastores se nos llama a ser ejemplo, a ser la marca de Cristo. No llamar la atención a nosotros mismos, sino apuntar a la congregación, a Cristo. Llamar a los creyentes a considerar que el pastor es un hombre pecador y que toda dependencia del pastor está en Cristo. No ponga tus ojos en mí y en ningún hombre. Pon tus ojos en aquello que por la gracia de Dios, Dios esté obrando en la vida de un pastor. Pero reconoce que es un hombre pecador y que está siendo transformado. Y si eres un pastor, ejercítate en la piedad. Glorifica a Dios confrontando tu vida. Mostrando tu vida ejemplos que glorifican a Dios en lugar de dar razones al adversario para que te menosprecie. Y todo esto para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, no hay nada más que decir. Cuando hemos escuchado tu palabra y la hemos explicado y la hemos entendido,
Sabemos lo que significa y cómo esto se debe aplicar a nuestras vidas. Señor, que no haya ninguna excusa en nosotros, ninguna rebeldía en nuestro corazón. Que no pensemos que lo que hemos escuchado tiene que ver con otras personas, sino que tienen que ver con nosotros mismos. Te pedimos, Señor, que Cristo sea formado en nosotros. Que la marca que se muestre en nuestras vidas sea la piedad de Cristo. Señor, que nuestra obediencia, a pesar de cuando pecamos, continúe siendo arrepentirnos y depender de su justicia perfecta. Confronta nuestras vidas, Señor. Si hay en nuestras vidas algo escondido, hemos mantenido escondido pecados que tú conoces, pero que nuestra familia, nuestros padres, nuestros esposos, nuestra esposa no conocen, Señor, sácalo a la luz, confróntalo. Señor, y trae el poder y la fuerza, vivifica el espíritu de los creyentes para arrancarlo de nosotros. Trae avivamiento en nuestra vida. Trae avivamiento en nuestra familia, por tanto. Trae avivamiento en tu iglesia para que Cristo sea exaltado y nosotros seamos humillados. Todo esto oramos en el nombre de Cristo. Amén.